Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos. Si le parece, puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Ejemplo, derive la función f de x igual a 1 sobre paréntesis 2x más 3 a la quinta. Solución. Aunque se puede emplear la regla del cociente, es mejor escribir la función como f de x es 2x más 3 a la menos 5 y aplicar la regla general de la potencia para obtener f' de x es, bajamos la potencia menos 5, escribimos la expresión dentro de paréntesis 2x más 3 y a la potencia le restamos 1 para obtener menos 6. Y ahora por la derivada interna, es decir, por la derivada de la expresión dentro de paréntesis que es derivada con respecto a x de 2x más 3. Esta derivada es derivada de suma, que es derivada de 2x con respecto a x, que nos da 2, más la derivada de 3 con respecto a x, que es 0, ya que 3 es constante. Luego esta derivada completa nos da 2. Y simplificando esto da menos 5 por 2 da menos 10 y sobre 2x más 3 a la 6. Ejemplo, derive la función f de x igual a 3x más 1 a la cuarta por 2x menos 1 a la 5 y simplifique su respuesta. Solución. Primero, aplicamos la regla del producto para obtener. Observe que es un factor rojo por otro factor azul, cuya derivada es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Esto es, f' de x es el primero, 3x más 1 a la cuarta, dejamos indicada la derivada del segundo, sigue más el segundo, 2x menos 1 a la quinta por la derivada del primero que la dejamos indicada, derivada con respecto a x de 3x más 1 a la cuarta. Ahora hagamos estas derivadas que habíamos dejado indicadas. Hagamos esta derivada que estamos señalando con el láser, que nos da, bajamos el 5, sigue 2x menos 1 y a 5 le restamos 1 para obtener 4. Y sigue la derivada interna, es decir, la derivada de 2x menos 1, que es la derivada de una diferencia, que es la derivada del primero con respecto a x, es decir, derivada de 2x con respecto a x, que es 2, menos la derivada de 1 con respecto a x, que es 0 por ser constante. Luego esta derivada da 2. Y ahora haremos la segunda derivada indicada atrás, que es derivada con respecto a x de 3x más 1 a la 4, que es, baja el 4, escribimos 3x más 1, a 4 le restamos 1 y da 3, y sigue por la derivada interna, o sea, por la derivada de 3x más 1, que es la derivada de una suma, derivada de 3x con respecto a x da 3, más la derivada de 1 con respecto a x que da 0, y no la escribimos. Estos términos que teníamos antes de las derivadas quedan igual para obtener esta expresión. Ahora esta expresión, simplificando un poco, tenemos que 2 por 5 es 10 y 4 por 3 es 12 para obtener la expresión indicada en el láser. Finalmente, simplifique la respuesta factorizando. Aquí tenemos 10 y 12 que tienen un factor común 2, 3x más 1 a la 4 y 3x más 1 al cubo, factor común 3x más 1 al cubo, que es el factor que tiene menor exponente. Y tenemos 2x más 1 a la 4 y 2x menos 1 a la 5, el factor es 2x menos 1 a la 4, el de menor exponente. Esta expresión subrayada con fucsia es el factor común que hay en estos dos sumandos. Entonces, dividiendo este primer sumando por este factor fucsia, nos da 5 que multiplica a 3x más 1, ya que cancela este x menos 1 a la 4. Y 3x más 1 a la 4 en 3x más 1 al cubo da 3x más 1. Y, y dividiendo el segundo sumando por este factor fucsia, nos queda 12 dividido en 2 da 6. 2x menos 1 a la 5 sobre 2x menos 1 a la 4 es 2x menos 1 a la 1. Y 3x más 1 al cubo cancela con 3x más 1 al cubo, obteniendo la expresión indicada con el láser. Ahora simplificamos
el último factor que nos da 15 y 12, 27x, y 5 menos 6 que da menos 1. Esta es la respuesta. La regla de la cadena, muy importante. Si y es función de u, es una función derivable de u, y u es g de x, es a su vez una función derivable de x, entonces la función compuesta y igual a f de g de x es una función derivable de x, cuya derivada está dada por el producto. Derivada de y con respecto a x es derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. O bien, derivada de y con respecto a x es f' en g de x por la derivada interna, es decir, por g' de x. Ejemplo, haya derivada de y sobre derivada de x si y es igual a paréntesis x al cuadrado más 2 al cubo menos 3 paréntesis x al cuadrado más 2 al cuadrado más 1. Solución. Note que y es igual a u al cubo menos 3u al cuadrado más 1, donde u es x2 al cuadrado más 2. Así, derivada de y con respecto a u es 3u2 menos 6u más 0, pero no escribimos el 0. Y derivada de u con respecto a x es 2x más 0, o sea, 2x. Y de acuerdo a la regla de la cadena, derivada de y con respecto a x es derivada de y con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Reemplazando tenemos derivada de y con respecto a u, que es 3u al cuadrado menos 6u. Y derivada de u con respecto a x, que es paréntesis 2x. Y sustituyendo u de nuevo por x al cuadrado más 2, nos da 3 paréntesis x al cuadrado más 2, esto elevado al cuadrado, menos 6 por u, que es paréntesis x al cuadrado más 2, y esto por 2x. Ejemplo, si y es igual a raíz de x al cuadrado más 3x, haya derivada de y con respecto a x. Solución. Si hacemos u igual a x al cuadrado más 3x, nos queda y igual a raíz de u. Además, entonces, y es u a la 1 medio. De y con respecto a u sería 1 medio u a la menos 1 medio. O sea que la derivada de y con respecto a u es 1 sobre 2 u a la 1 medio. O derivada de y con respecto a u es 1 sobre 2 raíz de u. Y la derivada de u con respecto a x es derivada de x2, que es 2x, más la derivada de 3x, que da 3. Luego, por la regla de la cadena, ¿qué es derivada de y con respecto a x? Es derivada de y con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Y sustituyendo derivada de y con respecto a u es 1 sobre 2 raíz de u. Y derivada de u con respecto a x es paréntesis 2x más 3. Y volviendo a sustituir u por su expresión nos da 2x más 3 sobre 2 raíz de u. U es x2 más 3. Un caso particular importante de la regla de la cadena es el siguiente colorario, que antes habíamos llamado derivación de potencias. Colorario. Si g es una función diferenciable, entonces derivada con respecto a x de g de x a la n es n, g de x a la n menos 1, derivada con respecto a x de g de x. Es decir, para derivar, pensando que g de x es u a la n, daría n u a la n menos 1 por la derivada de u. Esta parte final se llama la derivada interna. Demostración. Si consideramos la función f de u igual a u a la n, cuya derivada es f de u es n u a la n menos 1, con u igual a g de x, tenemos que la derivada de g de x a la n con respecto a x es derivada con respecto a x de u a la n, ya que estamos llamando u a g de x. Y la derivada de u a la n es n u a la n menos 1 por la derivada interna, es decir, por la derivada de u con respecto a x. Y cambiando de nuevo u por g de x nos da n g de x a la n menos 1 por la derivada de g de x con respecto a x. Ejemplo, deriva y igual a 2x más 1, esto sobre 4, todo al cubo.
Solución. Escribiendo u a 2x más 1 sobre 4, o sea, dividiendo cada término da 2x sobre 4 más 1 sobre 4, tenemos que u' es derivada de 2x sobre 4 con respecto a x, que es 2 cuartos, más la derivada de 1 cuarto, que es 0. Finalmente, entonces nos da u' es 2 cuartos, que es 1 medio. Sustituimos en la fórmula derivada de u a la n con respecto a x es n u a la n menos 1 por la derivada interna, es decir, por la derivada de u con respecto a x, y tenemos y' es igual, bajamos el 3, colocamos u, y en vez de n escribimos n menos 1, 3 menos 1 es 2. Sigue la derivada interna, que es la derivada de la expresión subrayada con una línea fucsia, o sea, sigue la derivada de u, que ya habíamos visto que es un medio, es decir, por la derivada interna, que es un medio. Efectuando estas operaciones, el numerador es un binomio al cuadrado, cuadrado del primero, más 2 veces primero por el segundo más cuadrado del último, y el cuadrado del denominador es 16. Y simplificando 3 y 16 por 2 da 32, 4x2 más 4x más 1.